Y lo veíamos, ya lo veíamos, la corrupción en las obras faraónicas salpica, baña a Andrés Manuel López Obrador y a su círculo más íntimo, incluidos sus hijos. Hoy se cumplen 10 días del descarrilamiento del tren interoceánico, una tragedia en la que murieron 14 personas. Vamos a platicar el tema. Diputados del Partido Acción Nacional presentaron 3 denuncias por el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14 muertos. Una de las denuncias, de carácter penal, es contra el hijo del expresidente López Obrador, Gonzalo Bobby López Beltrán, por homicidio culposo, corrupción y ejercicio ilícito del servicio público, al ser el asesor responsable de la construcción de esta obra. Otros de los denunciados son el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y los amigos de Bobby, Amílcar Olán y Pedro Salazar. Que utilizó este cargo para traficar influencias y otorgar contratos, influir en el otorgamiento de contratos a consorcios empresariales afines, cercanos, amigos a la familia López Beltrán, como es Amílcar Olán. Las otras 2 denuncias son de carácter administrativo. Piden la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para hacer auditorías al tren interoceánico y transparentar los recursos y contratos que se otorgaron para su construcción. Lo que sucede el 28 de diciembre es una consecuencia de la negligencia y la corrupción del gobierno de la Cuarta Transformación al no poner atención a los llamados que hizo la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a metodologías, planeación y calidad de materiales. El objetivo de los diputados es que se cumpla la ley y las familias de las víctimas tengan justicia. Queremos que haya justicia para las familias, queremos no solo la reparación del daño, que sí es muy importante, sino que haya justicia y se castigue a los responsables. Los panistas aseguraron que darán seguimiento a las denuncias para garantizar que el descarrilamiento del tren interoceánico no quede impune. Para ADN Noticias, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Ahí está el descarrilamiento, aunque le han llamado de otras formas en la 4T para ocultar o tratar de ocultar la realidad, para maquillarla. El descarrilamiento que cobró la vida, que le arrebató la vida a 14 personas. Una obra faraónica de Andrés Manuel López Obrador, supervisada, eso dijo él, por uno de sus hijos, Gonzalo López Beltrán. Carlos Mota, querido Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz año. Igualmente para todos, feliz año. Muy Gracias, buenas Manuel. noches. Héctor Saúl Telles, diputado, ¿cómo estás, Héctor Saúl? Gracias. Buenas noches, gracias. Feliz año para todos. Buenas noches. Arturo Dante. Manuel, Arturo, Carlos, Héctor, buenas noches. Feliz año para todos. Feliz año. Que nos trate bien este 2026 a todos. Feliz año, que sea un buen año. ¿Cómo ves, Carlos? Que además el asunto, a ver, se han cumplido 10 días de este tema, de esta tragedia. Y parece que han sucedido otras cosas que pueden minimizar o ocultar esto, pero ahí está la desgracia y está la vida perdida de 14 personas. Es una desgracia que además se suma a otras que hemos visto en el país durante los últimos 6 años, 7 años, y me parece que hemos llegado a un exceso en donde la ciudadanía, quizá por el discurso oficialista, vive un tanto anestesiada respecto de la circunstancia que es un cúmulo de corrupción, un cúmulo de ineficacia y una serie de eventos que nos están costando ya demasiado, Manuel, y que además ahuyentan, como yo lo observo y lo he comentado aquí en esta mesa muchas veces, la inversión, no hay confianza y hay una cantidad de problemáticas que reflejan que en este caso en particular el tema del tren sí se está juntando negligencia con mala planificación, visos de corrupción y pues como bien has dicho tú, ha dicho mucha gente, salpicadura a gente de alto nivel del círculo cercano del expresidente López Obrador, que no tendría por qué estar pues ahí, pero ahí está, ahí están y están como proveedores, están vendiendo ciertos servicios para supervisando tramos que se siguen Gonzalo, el hijo, supervisaba, puede o ser, hijo ¿no? López Obrador. Me parece que es gravísimo que estemos de manera tan consistente en el país pues entre comillas, perdonando al oficialismo esta serie de problemáticas. El hecho de que haya vidas que estén siendo pagadas por esta circunstancia corrupta me parece aún más grave. Y yo creo que en el fondo lo que tenemos que hacer es una revisión integral como ciudadanía de qué es lo que queremos de los servidores públicos. Estamos, yo creo, llegando a un punto límite en donde el tema famoso de los protocolos, cuando pasa una tragedia siempre se dice, se activaron los protocolos para atender la emergencia, ¿no? Que si se
hunde un barco, que si hay un temblor, que si explota la pirotecnia, pero lo que está antes, que son procesos que tendrían que ser legales, eso no lo estamos atendiendo, el gobierno no lo está atendiendo. Y es ahí donde vemos todas estas corruptelas llegando, costando ahora vidas y además pues palomeando a personajes que no tendrían ni siquiera por qué estar cerca de las licitaciones ni de los servicios cuando hay este tipo de obras faraónicas. Y la importancia de llamar a las cosas por su nombre, aunque se enojen, aunque les incomode. Es un descarrilamiento, esto que vimos, es una tragedia, murieron 14 personas. No es un percance de vía, no es una de estas cosas que haciendo malabares tratan de vender desde la 4T. ¿Cómo lo ves? Lo dices bien, Manuel, y coincido con Carlos, porque esto no es una eventualidad, esto no es un accidente habitual de los que pretenden decirnos que hay en todos los sistemas ferroviarios que hay en el mundo. No, esto es un accidente, es una tragedia. Es la consecuencia de una serie de negligencias, de corrupción, de utilizar incluso materiales de mala calidad, de utilizar rieles que tal vez no eran los adecuados, de utilizar el balasto, que es la piedra que da estabilidad a las vías, de mala calidad, de falta de planeación adecuada y de un mundo de corrupción alrededor de la construcción del tren interoceánico. Ya hemos visto que el sello de las megaobras hechas en el sexenio anterior y actual, pues están con el sello de la corrupción. Este no escapa a la misma característica. Y quiero hacerte un recuento muy rápido, Manuel. Ya había varios avisos por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Desde 2019. Desde 2019, cuando empieza la planeación de este tren interoceánico, empezó la auditoría a raíz de la investigación de las cuentas públicas a estar diciendo año con año que había sobrecostos, que había posible corrupción, que había malos materiales de baja calidad, que había procesos opacos de contratación y que se tenían que atender. Tanto fue así, Manuel, que se juntaron alrededor, en estos 5 o 6 años de investigación de la Auditoría Superior de la Federación, con avisos constantes, 71.5 millones de pesos bajo observación, bajo probable corrupción, que nunca atendió el régimen. Eso hay que decirlo. Y ahí estaban quienes hoy están en las altas esferas. Ahí estaba el actual secretario de Marina, era el anterior titular del corredor interoceánico. ¿El encargado? Pues. Era el encargado. Ahora, ¿cómo podemos creer que él mismo pueda estar investigándose? Por eso hemos interpuesto las denuncias correspondientes, porque no nos vamos a quedar estáticos ante esta tragedia. Ya presentamos en el grupo parlamentario. Esta es la primera gran prueba de la fiscal general de la República. Sí, lo dices muy bien. Porque estamos incitando a 3 instituciones importantes, Auditoría Superior de la Federación, para que vuelva a investigar y fiscalice. La Secretaría Anticorrupción, así la llamaron ellos en este régimen, que tiene su primer caso ejemplar para dar sanciones a los responsables en materia administrativa de los encargados de la construcción del tren interoceánico, y la Fiscalía General de la República, que tendrá en sus manos la prueba de fuego para saber si realmente quieren llegar a fondo. Veremos, porque algunos parecen más ocupados tratando de desviar la atención, enojándose con los medios que dan cobertura a la tragedia, o hablando incluso de sabotaje, sin ningún tipo de elemento. Sí, no. Y mira, Manuel, déjame dar algunos números interesantes al respecto. Iban 250 pasajeros en el tren, entre pasajeros y 9 tripulantes, 14 muertos y 109 heridos. Eso representa el 49.2% de la gente que iba en el ferrocarril. Para darnos una idea, prácticamente la mitad sí tuvo algún percance. Ahora, en cuanto, déjame irme al interoceánico, que se inauguró en septiembre de 2023, ha tenido ya 5 incidentes, llamémosle así, relevantes. ¿Sí? De septiembre de 2023 al 28 de diciembre pasado, 5, y el Tren Maya, que se inauguró en diciembre de 2023, lleva ya 3 descarrilamientos sin mayores consecuencias en cuanto a vidas o en cuanto a heridos, ¿no? Pero 3 descarrilamientos, Manuel, no, bueno. es verdaderamente increíble. Ahora, una primera pregunta, ¿no? No, ya estamos normalizándolo. Ya lo estamos normalizando, pero ¿qué hace la Secretaría de Marina, ¿sí?, operando un ferrocarril?
Ahora, otra pregunta. A ver, una pregunta. Gonzalo López Beltrán, ¿sí? Que supervisó, Bobby supervisó sin cobrar un quinto la construcción de este ferrocarril honorífica, lo cual le dio mucho orgullo a López Obrador, lo dijo en una de sus mañaneras. ¿Qué conocimientos y experiencia tiene este hombre, Bobby, en materia ferrocarrilera? Ninguna. Como para dar el pregunto visto porque bueno, ¿no? como para dar el visto como bueno. Para decir, bueno, sí. Sí, yo lo superviso. Yo creo que asistimos a un problema de doble agravio, ¿no? El agravio de corto plazo, inmediato, lo que estamos viviendo en estos días. Yo creo que tiene un punto culminante cuando la propia presidenta Claudia Sheinbaum dice algo que a mí me parece pues poco adecuado, cuando ella dice que los afectados, los familiares de los muertos y las personas que están heridas no presenten una denuncia. No hace falta que presenten una denuncia, aunque están en libertad de hacerlo, dice la presidenta. Yo creo que este es un comentario innecesario. Quien quiera presentar una denuncia que lo haga, y es más, tendría que hacerlo y no tiene que salir la jefa de Estado a decir, pues mejor que no la presenten. ¿Por qué? Bueno, porque ya ustedes la han presentado también algunos de los afectados directos y me parece que es lo que procede en una democracia, ¿no? En un país relativamente civilizado, esa invitación me parece que sobra. Y el tema de fondo, que es la construcción misma del tren, la idea faraónica de AMLO de decir vamos a desarrollar un tren ahí, puede ser cuestionada, puede que sea una buena idea, puede que sea una mala idea, pero no lo sabemos, Manuel, porque no se nos presentaron los estudios de cuál era la lógica bajo la cual esto tendría que desarrollarse y para la cual se tenía que poner tanto dinero. De origen estuvo iniciado el proyecto. Yo escuché muchos empresarios que decían, de todo lo que AMLO inventó, pues parece que esta es como la mejor idea. Bueno, pues si era la mejor idea... Mejor la idea era buena. Sí, puede que esté bien, pero bueno, muy mala. Falta el desarrollo de estos polos alrededor, ¿no? Que se iban a hacer parques industriales y corredores logísticos. Todo esto no queda claro. Sí escuché yo a muchos empresarios diciendo, está muy buena la idea, pero pues para llegar a invertir ahí, poner una planta productiva o de logística, faltan años porque pues no hay ni siquiera talento humano alrededor para poder contratar a gente adecuada. En fin, hay muchas carencias alrededor. Sí es una ocurrencia mal ejecutada, mal diseñada, que ahora tiene este resultado y que nos lo quieren hacer ver como una obra aparentemente indispensable. Puede que sea buena, pero la verdad es que hasta ahorita todo habla de que está mal hecha. Y mira, Manuel, a ver, no olvidemos aquella famosa frase de la plática esta que se filtró entre Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán, primo hermano de los hijos de López Obrador, donde sí se supone que Pedro Salazar le dijo a Amílcar Olán que estaban discutiendo sobre la calidad del basalto, y perdón por la palabra altisonante, pero ya cuando se descarrile el tren va a ser otro pedo. Bueno, a ver, la frase está como aquella de que no me vengan con que la ley es la ley. De veras, es una de las frases verdaderamente increíbles, porque de entrada... Muy bien, hay grabaciones. Sí. Ahí está la evidencia. Sí. Frente a la mirada de todos. Ahí está. Ahí están las complicidades. Están los hijos, están los primos, están los amigos, está el clan completo ahí metido y no pasa nada. Fíjate, Manuel, a quienes la Fiscalía General de la República fueron a los primeros que ya llamó a comparecer. Al operador de la locomotora, a los garroteros, a los ayudantes, pero no vemos que desfile por la Fiscalía General de la República los verdaderos responsables. No se le ha llamado al exsecretario de Marina, que también estuvo encargado de esta obra y que también está envuelto en el escándalo de Huachicol. Sí. No se le ha llamado al actual secretario de Marina, que también estuvo encargado de esta obra. No se le ha llamado a quienes hoy están de titulares, que es el del corredor interoceánico, que son los marinos, y el que opera actualmente el tren. Ni tampoco ha sido citado Bobby López Beltrán, que fue el supervisor honorífico, con bombo y platillo anunciado por el propio expresidente López Obrador, y que se supone que utilizó más bien este cargo para influir en la contratación y en dirigir las contrataciones de sus amigos, de ese clan que está encabezado por Amílcar Olán, como bien dice Arturo, y por Pedro Salazar Beltrán, que a la postre resulta ser primo hermano de ellos y sobrino del expresidente López Obrador. Ellos no han sido llamados a cuentas. Entonces, no queremos que esto sea una cobertura de impunidad sobre personajes que sí tienen responsabilidad. La Fiscalía, la Auditoría
y la Secretaría Anticorrupción deben ir a fondo. La Secretaría Anticorrupción y la Fiscalía, por sus características, atribuciones y facultades, sí pueden ir sobre las empresas y sí pueden ir sobre los funcionarios, a diferencia de la auditoría, que se encargará de fiscalizar cada peso que fue invertido en el tren interoceánico. Por cierto, una obra que ya lleva, por lo menos aprobados en el presupuesto, 60,000 millones de pesos. A ver, es que esa es otra constante, porque es el interoceánico, es el Tren Maya, es Dos Bocas. Los proyectos faraónicos, los proyectos insignia de Manuel López Obrador están bañados, marcados por la corrupción, el amiguismo, los sobrecostos. Exacto. Y la escasa o nula utilidad que tienen para los mexicanos. Mala supervisión, malas auditorías al respecto. No sabemos los méritos que tienen las empresas de estos personajes por los cuales ganaron las licitaciones y están algunos de ellos muy involucrados en la proveeduría de ciertos productos. Y además empiezan a surgir por aquí y por allá notas periodísticas que hablan de que hay depósitos de cientos de millones de dólares en cuentas de Suiza a nombre de alguno de estos personajes. Y en el ánimo de que un gobierno sea eficiente, eficaz, honesto, como nos lo quieren vender, la verdad es que el gobierno tendría que tener velocidad, rapidez y transparencia para decir, así están las cosas, estos son los 2 o 3 personajes que no queremos que permanezcan aquí y que están no nada más manchados por dichos respecto de corrupción, sino que aquí están las pruebas. Eso es lo que no estamos viendo. Y entonces el gobierno se vuelve en una amalgama cómplice de estos personajes que pues ya prácticamente en todos los medios de comunicación salen en diferentes columnas de opinión, trascendidos por aquí, trascendidos por allá, y lo que crea es una sombra, no nada más de este clan, sino también del propio gobierno, que el gobierno no tiene la capacidad de salir avante frente a víctimas que tienen familiares que fallecieron o personas que están heridas en recuperación y que siguen algunos en tratamiento y que ni siquiera fueron contactadas de manera pues completa, total, con un abordaje integral para atender la problemática que vivieron a raíz de este accidente. Eso me parece gravísimo. Esa es otra vertiente interesante, ¿no? La alta sensibilidad de respuesta oportuna por parte, no de todas quizás las autoridades, pero sí de algunas que buscan adversarios unidos para desviar la atención cuando la tragedia está ahí sucediendo todavía, cuando se necesitan tratamientos, medicinas, acompañamiento, trato digno para la gente. Y sobre todo eso estoy de acuerdo, Manuel, pero sobre todo aplicación de la justicia. ¿Oh, sí? A ver, si me dijeras, bueno, claro, ¿qué sería mejor? ¿Que se les acompañe, que se les dé una determinada cantidad de dinero, atención médica al que necesite, o que se haga justicia y se lleve ante la ley a los responsables de esto? Porque hay 3 posibles causas del descarrilamiento: exceso de velocidad, que bueno, pues ahí tendría que ser el maquinista, etcétera, etcétera, pero que no iba muy rápido, o mantenimiento deficiente o irregularidades serias en la construcción del tren, sobre todo relacionado con la calidad de los materiales utilizados. Pero cuando hablaban de esos trenes decían que ni siquiera podían tener exceso de velocidad porque había límites y parámetros. Porque aparte son chatarras, son viejos. Y operativamente iban a tener una capacidad limitada para que no pudieran exceder la tecnología, ¿no? Son activos. Fíjate, Manuel, que hay un dato bien importante al cual no se le ha dado la importancia que debe. El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, donde está la YUS, que estaba también en el gobierno de la Ciudad de México, encargado del tema de movilidad, dio un informe en el año 2024 y 25, en donde dice ya esta propia agencia que creció en el Istmo, en este corredor interoceánico, en estos trenes, 90% la posibilidad de descarrilamientos, 90%. Creo que Andrés Layuz también tiene una responsabilidad tangible. Ese servidor público debe de decirnos y explicarnos por qué ese informe no fue tomado en cuenta y por qué esta agencia que tiene atribuciones no determinó y recomendó la suspensión del servicio del tren interoceánico. Ahí está el informe, hay que revisarlo. 90% crecieron los descarrilamientos en el sistema del interoceánico. Luego corremos el riesgo con este episodio, este caso que estamos analizando, de que ocurra lo que el año pasado con el tema del huachicol fiscal, ¿no? En donde sabemos que fue colosal, gigantesco, muchas personas se metieron una cantidad de dinero enorme, 600,000 millones de pesos y tal, y no ha pasado nada, ¿no? Y ahora estamos ante vidas humanas y nuevamente se empieza a diluir poco a poco, aunque hay denuncias y ojalá procedan, que yo creo que es el deseo de todos los ciudadanos, pero la realidad es que de pronto vemos cómo se va
diluyendo esto en el discurso oficial hasta que de pronto puede llegar a estar en un cajón. Llega un nuevo escándalo o aparece una nota estridente. O capturan a Maduro y piensan que se nos va a olvidar lo que la cuestión se va para otro lado. ¿No? Pero a ver, aquí está este asunto y no hay que soltar. Y mira, Manuel, yo creo que la pregunta de fondo es, ¿qué rayos tiene que hacer el gobierno operando ferrocarriles? Que al final de cuentas es una actividad empresarial, que infraestructura de transportes, que se lo dejen a los empresarios, ¿sí? Que se lo dejan a los empresarios. Ahí reporta pérdidas, ¿eh? Sí, esa es la otra, ¿no? El Tren Maya. Claro. Esa es la otra. A ver, cuando dicen... es que y la pérdida no es para el gobierno, es para nosotros. Es para nosotros. Cuando dicen, es que lo tiene que construir el gobierno porque la empresa privada no le entra, bueno, si la empresa privada no le entra, pues a lo mejor... La verdad. Sí. Yo terminaría diciendo, hay que reparar el daño. Por supuesto que es importante para las familias, pero más que eso, como bien decía Arturo, justicia. Que no quede impune y que caiga quien caiga, debe de caer el peso de la ley. Hoy tiene el gobierno la oportunidad de dar castigos ejemplares y no cubrir en el manto de impunidad, como ha sucedido con muchos, como Adán Augusto, como los gobernadores envueltos en narcotráfico, como el tema del huachicol, que no suceda el tema de la tragedia del interoceánico. Tiene que ser rápida, pronta, o no justicia. Gracias, Arturo. Manuel, gracias, Héctor, Carlos. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Pasa la huella.